natural, muy agradable. Estaba todo muy organizado y estructurado desde el principio y la verdad que me he sentido como en casa. Entonces, muy, muy contento, muy a gusto, y obviamente yo creo que también ha ayudado el hecho de que ya conociese a Gabriel de los estudios. Entonces, esa parte un poco de conocernos el uno al otro ya estaba en pie, pero sí, ha sido una experiencia muy agradable. Alejandro Yepert, joven piloto con un futuro prometedor, nos comparte su apasionante trayectoria en el mundo del automovilismo. Desde sus inicios en el karting hasta su salto a la categoría GT4, descubre cómo la perseverancia y la innovación lo han llevado a alcanzar cada uno de sus objetivos. No te pierdas este podcast si quieres conocer de cerca a un piloto con un talento innato y una ambición desbordante. Bueno, pues este año he corrido en el campeonato McLaren Trophy europeo, que es básicamente el campeonato monomarca de McLaren en la disciplina de gran turismo, en el automovilismo. Y ha sido mi primera temporada a nivel internacional en gran turismo y en el automovilismo, y la verdad que ha sido un año muy bueno. De los 5 meetings de carreras, donde ha habido cada fin de semana 2 carreras, es decir, 10 carreras en total, hemos hecho yo y mi compañero 9 podios y hemos hecho 5 victorias. O sea que ha sido una temporada muy buena, la verdad, y hemos cumplido el objetivo que nos habíamos marcado desde el principio, que era ganar el campeonato y generar un vínculo con la marca McLaren para intentar progresar dentro de la marca. O sea que muy contento, la verdad, con la temporada. Ha sido muy especial, la he disfrutado mucho y esos momentos pues creo que hay que valorarlos mucho como piloto, porque este es un deporte también muy desagradecido, hay muchos factores que no puedes controlar, y cuando una temporada pues sale muy bien es algo que tienes que recordar y que agradecer sobre todo. Ahora vamos a remontarnos un poco atrás y vamos a ver a Alejandro de los inicios, de esa visión cuando tú empezaste. ¿Qué visión tenías a largo plazo para seguir en este deporte e ir evolucionando? Yo empecé relativamente tarde en el automovilismo, con unos 12 años, un poco por culpa de mi padre, porque aunque nadie de mi familia había competido en el automovilismo, y esto es algo que no es muy habitual, siempre nos llevaba a mí y a mis hermanos al karting de alquiler. Y a mí pues desde el principio me encantó, se me dio muy bien, y ahí es donde empecé a plantearme competir, un poco más por iniciativa mía. Ahí empecé y se me dio muy bien desde el principio y lo disfrutaba mucho, muchísimo. Entonces digamos que empezó a transformarse este hobby en algo un poco más serio, sobre todo después de haber competido en karting a nivel regional y haberlo hecho bien. Pues nos planteamos dar el salto en karting a nivel internacional. Entonces en karting a nivel internacional lo que pasa es que los presupuestos son mucho más elevados, ya se utilizan varios motores, varios chasis, y pues es algo que no podíamos asumir y que era completamente desproporcionado. Entonces relativamente pronto, a los 17 años, me planteé dar el paso a los turismos, que es una categoría dentro del automovilismo, quizás la de entrada, coches de tracción delantera, y ahí pues ya sí que tienes más opciones de conseguir patrocinadores. Puedes ofrecerles más exposición mediática, más presencia de marca. Y empecé el 2018 haciendo una selección de pilotos en Inglaterra que se llama Ginetta Junior Scholarship, en la que básicamente 50-60 pilotos de entre, si no me equivoco, eran creo que 14 y 16 años, no, 15 y 17 años más o menos, por ahí, hacen una selección en 2 días y te evalúan por aspecto físico, pilotaje y tu capacidad de comunicación. Entonces, la verdad que se me dio muy bien, quedé finalista, fue uno de los seleccionados finales, pero no el piloto que eligieron finalmente como representante de Ginetta para hacer el campeonato junior con todo pagado, ¿no? Entonces,
Bueno, fue una experiencia muy buena, no conseguí del todo el objetivo de empezar a correr en ginetas, entonces tuve que hacer un año un poco de transición en el 2019, en el que seguí compitiendo en karting, y el 2020 tuve la suerte de conseguir mi primer patrocinador para correr en la Copa Clio Regional de Madrid, que resulta que este patrocinador pues, fue un vecino que simplemente pues, nos conocimos por casualidad y bueno, pues también un apasionado de las carreras y le llegó mucho mi historia y quiso apoyarme en esos inicios. Ese 2020 que empecé en turismos, pues lo hice muy bien y quedé campeón en la Copa Clio Regional de Madrid. Y a partir de ahí, pues conseguí un apoyo de Hyundai Motor España para dar el salto al Campeonato de España de Turismos el 2021. Ese año, pues quedé subcampeón junior. Hyundai España quiso seguir apoyándome y quiso contar conmigo para hacer la temporada 2022 en la categoría TCR, o se podría denominar Superturismos, que es un poco la categoría más alta dentro de turismos, el campeonato TCR Spain, y lo que he dicho, que quisieron contar conmigo para hacer este campeonato, y fue un año muy bueno, quedamos subcampeones sin haber conocido el coche, el equipo. Tuvimos que aprender un poco de entrada cómo hacer funcionar ese coche. Las primeras carreras fueron duras, pero al final del campeonato tuvimos bastantes victorias, o sea que fue un año muy bueno y nuestra idea con Hyundai era continuar el trayecto y hacer el campeonato de TCR europeo con su apoyo, siguiendo con su apoyo. ¿Qué pasa? Que la marca decidió que no iba a apoyar a más pilotos en circuitos, que solo iba a apoyar a pilotos en rallies a partir del 2023. Entonces yo me quedé un poco sin opciones de poder seguir en TCR y dar el salto a nivel europeo. Entonces tuve que plantearme un poco qué hacer con el resto de la trayectoria deportiva que tenía por delante. Y bueno, una buena alternativa fue dar el salto a Gran Turismo, que es una categoría que de entrada pues quizás es más accesible porque se comparte el coche, se comparten pilotos, son dos pilotos, y también se corre con coches de marcas un poco más quizás prestigiosas como McLaren, Ferrari, Porsche, Aston Martin, y te permite también optar a conseguir más patrocinadores. Entonces empecé el 2023 en el campeonato de GT4 ibérico y fue un año de adaptación a la categoría de GTs, de GT4, esa es la categoría de entrada dentro de Gran Turismo. Y la verdad que fue un año bueno, fuimos yo y mi compañero terceros en el campeonato todo el año hasta el final. Al final tuvimos un problema en la última carrera y quedamos quintos, pero bueno, para un año de adaptación y un compañero que la prioridad era que fuese fiable, no tenía un enfoque muy de ir a ganar, pues fue un año bueno de adaptación. A partir de ahí, pues tuve la suerte de hacer también una carrera del campeonato McLaren Trophy Europeo con ese mismo coche GT4, donde con un piloto que no conocí por casualidad, yendo a ver una de las carreras, un piloto alemán. Nos caímos muy bien y unas semanas después me llamó y me dijo que si quería correr una carrera suelta que había en Alemania con su coche y su equipo, y fue una experiencia brutal porque de las dos carreras quedamos primeros y segundos sin conocer el campeonato. Nadie nos conocía, nadie conocía el equipo. Eso es muy curioso eso, ¿eh? Y dijeron, ostras, ¿y estos qué hacen aquí? Bueno, eso fue un poco, creo que lo que quizás me abrió la puerta al 2024, a este año, pues haber dado el salto al campeonato McLaren Trophy Europeo con el McLaren Artura, que es el último modelo de McLaren y la categoría un poco superior. Y bueno, pues ya como he dicho, ha sido un año muy bueno, hemos ganado el campeonato y a partir de ahora pues el objetivo es seguir generando un vínculo con McLaren, con la marca,
y ojalá pues poder llegar a ese puesto de piloto oficial de McLaren y poder competir con ellos en las competiciones más prestigiosas de Gran Turismo, como es el Campeonato del Mundo de Resistencia o las 24 horas de Le Mans. Interesante. Iba a entrar más en detalle en la rama del equipo. El funcionamiento de un equipo de esa envergadura, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo os ponéis al día? ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cómo es el orden ahí dentro? Pues en el automovilismo lo curioso que tiene es que es un deporte que en la pista se practica poco, sobre todo ya en circuitos grandes. Por un lado por cuestión de presupuesto y por otro lado por cuestión de falta de disponibilidad de los circuitos. Entonces, en cuanto a entrenamiento, pues se suele hacer 1 o 2 tests previos al inicio de la temporada para prepararla. Conoces al ingeniero, conoces un poco al equipo, a tu compañero, que en este caso es muy importante tener buena química con él y estar alineados en el objetivo, que eso ha sido una cosa muy positiva de este año. Y luego durante los fines de semana de carreras, pues normalmente nuestro equipo, por ejemplo, que es McLaren Barcelona SMC Motorsport, es un equipo español de Madrid. Este año ha tenido 3 coches en el campeonato y cada coche, pues digamos que tienes 2 mecánicos que se encargan de hacer un poco todos los ajustes que hagan falta al coche, un ingeniero para cada coche y digamos que luego más allá de esto tienes una estructura que es global del equipo. Tienes un team manager o un jefe de equipo, por así decirlo, que es un poco el que supervisa qué es lo que están haciendo todos los ingenieros y mecánicos. Y tienes también un jefe de mecánicos. Y eso es un poco la estructura del equipo. En cuanto a funcionamiento durante el fin de semana, pues está todo súper organizado. Tienes que tener muy claro todos los horarios de pista, pero no solo de las acciones en pista, sino también fuera de la pista. Como por ejemplo, entrevistas o acciones con un patrocinador o cosas de ese tipo. Y pues básicamente previo al inicio de cada sesión se suele hacer una sesión de meeting con los ingenieros y los pilotos de los otros coches para un poco alinear qué se va a hacer, qué plan vamos a tener en la pista. Y luego, posterior a cada sesión de pista, se suele hacer una sesión de debrief, que se llama en inglés, o de básicamente resumen de lo que ha pasado con los ingenieros para recopilar esa información y aprender e intentar mejorar el coche y mejorar tú mismo. Entiendo. Ahora yo entrar en el calendario de este año. Has estado en Italia, en Bélgica, Alemania, Italia y también en Barcelona, aquí en España. Sí. ¿Cómo han sido esos viajes y también adaptarte a cada uno de los lugares, ¿no? Y para poder competir bien? Ha sido para mí una experiencia nueva porque nunca había competido a nivel europeo, entonces en ese sentido sinceramente ha sido muy especial porque conoces circuitos nuevos, ambientes nuevos, países o zonas que igual no conocías y sobre todo ha sido especial por conocer los circuitos. Conocía a todos menos no conocía a ninguno excepto Barcelona y la verdad que la mayoría me han dejado impresionado, sobre todo en Bélgica, Spa-Francorchamps. Bueno, es un circuito brutal. Las sensaciones que hay con curvas muy rápidas, enlazadas, apasionante. Sí. Qué bueno. El entrenamiento y la preparación física para enfrentarte a esas competiciones, ¿cómo es? ¿Cómo te has ido preparando? Yo llevo mucho tiempo trabajando ya en la parte física e incluso antes de lo que igual me hubiera hecho falta. Y en general lo que suelo hacer es
por un lado, una preparación de trabajo de musculación general. Sí que es importante también trabajar el cuello, pero no le damos necesariamente mucho más peso que otras partes. Suelo hacer 3 días en semana. Y luego, muy importante, entrenamiento cardiovascular de intensidad media y alta, incluso también en intervalos. Sobre todo porque en el coche al final parece que no, vas sentado, no pasa nada, vas muy relajado, pero no. Al final vas en una postura en la que tu cuerpo está en tensión, vas soportando fuerzas, vas con los arneses atado, al final te hacen presión sobre toda esta zona del pecho y es una situación de mucho estrés porque tienes que estar muy pendiente de lo que tú haces y mirar por los retrovisores, etc. Entonces normalmente yo en carrera suelo estar en torno a 140 150 pulsaciones, 140 igual promedio, y eso pues obviamente hay que entrenar esas situaciones de pulsaciones elevadas y como también tener la capacidad de tomar decisiones bajo esos niveles de estrés y de desgaste. Entonces sí que le damos bastante peso a esa parte del entrenamiento y luego un poco como tercera pata está la parte de entrenamiento sensorial o cognitivo sensorial. Es un entrenamiento que se centra sobre todo en trabajar reflejos y en trabajar coordinación y precisión. Entonces eso es algo que también suelo hacer 1 o 2 veces en semana o incluirlo dentro de los demás entrenamientos porque es crucial. ¿Has tenido algún susto así en carreras? Algo que hayas dicho, he tomado una decisión en el momento adecuado, pero podría haber pasado algo chungo. Por suerte sí, y muchas más, he tomado una decisión y ha salido bien, pero podría haber salido muy mal. Por suerte no he tenido accidentes graves. Y si he tenido algunos accidentes ha sido por mezcla quizás de averías mecánicas. Te estoy hablando en general, no este año, en general, o toques leves con algún piloto, pero no, por suerte sustos grandes no. Sí algunos momentos de uy, parece que va a pasar algo, pero al final no ha pasado, pero nada muy grave, ¿no? Tú en todo momento, cuando estás dentro del coche o el automóvil, ¿estás en contacto constante con el equipo? Es decir, ¿cómo es eso? ¿Cómo es estar dentro? ¿Te dan indicaciones? ¿Cómo es? Pues tú dentro del coche vas... yo voy en comunicación con el ingeniero, mi ingeniero de pista, que se llama, que es el que es responsable del coche. Y la comunicación con él depende mucho del piloto. Hay pilotos que les gusta que le estén diciendo todo el rato pues, qué tiempo de vuelta estás haciendo, a cuánta distancia está el piloto de detrás o delante. A mí no me gusta que me hablen demasiado, sí que sobre todo pido que me den información sobre, dependiendo de la sesión, pero sobre todo si hay algún piloto más rápido por detrás, lejos, que no veo, que me lo digan, o si no puedo ver el sistema de tiempos por vuelta en el coche, que me lo diga, y sobre todo situaciones de hay un safety car o tienes que entrar a boxes y todas esas comunicaciones que al final tú desde el propio coche pues quizás no puedes controlar, ¿no? Y te las tienen que decir, obviamente. Entiendo. Vamos a hablar un poco también de tu iniciativa, Kilómetros sin Huella. ¿Cómo surgió la idea y por qué surgió, ¿no? ¿A raíz de qué? Sí, Kilómetros sin Huella es la iniciativa que creé el 2022 para compensar toda la huella de carbono que genero en mi trayectoria deportiva, no en una temporada en concreto, y para promover un automovilismo más sostenible. ¿Por qué? Lo primero de todo porque yo quizás de entrada cuando empecé a correr no era tan consciente del impacto medioambiental de este deporte, pero sí que a partir del 2021 pues empecé a ser un poco más consciente
de que ese impacto sí que era elevado y que podíamos hacer cosas al respecto. Yo, por ejemplo, haciendo un cálculo, antes de plantear la iniciativa, hice un cálculo un poco experimental, por así decirlo, y yo solo por competir una temporada en TCR con 5 pruebas en España, un año, generaría 5,7 toneladas de CO2. Eso sin contar la huella de los transportes del equipo y demás. Y un español de media al año genera en torno a 5 o 7 toneladas de CO2. ¿Esto qué significa? Que yo, por competir en un campeonato relativamente normal y pequeño, ya me estaría convirtiendo en un español que genera el doble de emisiones que la media. Genero lo que cualquier otra persona más lo que genero al competir. Entonces yo no me sentía cómodo con ese planteamiento. Sinceramente es algo que no me hacía sentir bien y pensé que si podía hacer algo al respecto, pues lo iba a hacer. Entonces investigué y sí que había formas de compensar esa huella y de intentar reducirla. Y ahí es cuando empezó el 2022 esta iniciativa Kilómetros sin Huella, que básicamente lo primero que me centro es en calcular la huella que yo he generado, huella de carbono de cada temporada de carreras, y luego vemos cómo puedo compensar esa huella. Hasta ahora lo que he hecho ha sido plantaciones de árboles en Alcobendas. Esta es una iniciativa que he podido iniciar gracias al Ayuntamiento de Alcobendas, que es donde vivo, porque creyeron en este proyecto y me han cedido un espacio para poder plantar árboles. Y bueno, eso es un poco lo que he conseguido, compensar mi huella de la temporada 2022 y 2023. Y el objetivo es seguir haciéndolo la temporada 2024 y todas las siguientes. Entender cómo funcionan las cosas, en concreto cómo funcionan los coches, pues es algo que me resultaba muy interesante, muy atractivo, y tenía muy claro que quería estudiar ingeniería del automóvil. Entonces, sí, eso es un poco el área en el que estoy ahí metido. Sí. ¿En qué consiste la ingeniería del automóvil? Es decir, ¿que tiene mucha relación con las carreras en pista y demás? ¿O qué más ramas toca? Al final es una carrera que no deja de ser un grado, entonces quizás no es tan específica, no se centra tanto en casos de las carreras en concreto, pero sí que digamos que es una ingeniería mecánica con algo de especialización en coches. Algunas asignaturas como por ejemplo materiales o sistemas de vehículos y demás son más específicas y enfocadas obviamente a los coches, no a todo tipo de digamos, máquinas o de medios de transporte. ¿En qué año de carrera estás y de dónde estás cursando la carrera? Estoy en cuarto ya, es decir, en mi último curso, y lo estoy haciendo en la Universidad de Nebrija. Muy bien. ¿Y el periodo de teoría y prácticas, cómo ha sido y cómo está siendo para ti, compaginándolo con todo? Bueno, es una carrera muy teórica, la gran mayoría. Al final tienes que tener una muy buena base, sobre todo en todo lo que es física, matemáticas y química, pero también se procura que haya una parte práctica en la mayoría de las asignaturas y eso es importante también. Es muy importante ver físicamente cómo funcionan las cosas más allá de entenderlo. Entonces, bueno, sí, diría que es principalmente teórico el peso. Y para entrar un poco en detalle en lo práctico, ¿nos puedes contar algo que hayas entrado en materia en lo práctico? Bueno, quizás más allá de lo que es las prácticas de cada asignatura, pues, por ejemplo, prácticas en laboratorio de física o prácticas de materiales, obviamente una parte práctica muy importante es, y que creo que
que yo en ese sentido pues sí que he podido tener más experiencia, son las prácticas curriculares que he hecho, que son en un equipo de Fórmula 4, como ingeniero en la parte del simulador de carreras, pero también en eventos de carreras y test. Entiendo. La Fórmula 4, o sea, conocemos, la gente de a pie normal conoce la Fórmula 1, pero ¿en qué consiste la Fórmula 4? Y hay más fórmulas, hay Fórmula 2, 3. Sí, bueno, como expliqué un poco al principio, al final el automovilismo en circuitos, las tres principales disciplinas son turismos, gran turismo y monoplazas. Yo estoy más en la parte de gran turismos, principalmente porque es donde hay quizás más oportunidades de tener un futuro como piloto profesional, y es más accesible quizás de entrada. La parte de monoplazas es un poco más elitista, pero sí, desde luego, las categorías que hay son de entrada la Fórmula 4, luego tienes la Fórmula 3, la Fórmula 2 y luego está la Fórmula 1. Entonces la Fórmula 4 es un poco el sitio donde los chicos jóvenes del karting dan sus primeros pasos en fórmulas y donde se posicionan de cara a dar siguientes pasos y a las posibles academias de algunos equipos. ¿Y a qué velocidad máxima has llegado a pilotar? Este año en Monza, en Italia, a 280. Este año ha sido bastante impresionante, pero sí, 280. ¿Y cómo es ese momento? O sea, pilotar esas velocidades, ¿cómo es? O sea, no sé si se puede explicar, pero ¿cómo lo vives tú? Y tener que tomar decisiones con rapidez. Al final en el coche tienes que ir muy centrado en lo que estás haciendo y muy consciente, entonces no vas pensando en el riesgo necesariamente ni en ese tipo de cosas. Cuando vas a estas velocidades vas muy atento, muy consciente, pero la sensación es, obviamente todo pasa muy rápido, hay muchas vibraciones también del coche y bueno, hasta cierto punto es una sensación de libertad y de, bueno, quizás de desfogue incluso. Obviamente tú eso no lo expresas en el coche. Eso luego viene un poco más después de bajarte del coche y demás, lo piensas y dices, ha sido una experiencia muy buena y muy especial, ¿no? En el coche obviamente no vas con esas emociones a flor de piel, ¿no? Pero sí, es una sensación bastante impresionante. Volviendo un poco a la parte de la construcción del coche, un coche de carreras no tiene nada que ver con un coche normal. Dentro, en su interior, ¿cómo es? Es más diferente, obviamente, en monoplazas. La estructura del coche es completamente diferente a uno de calle, el chasis es diferente. Y digamos que un Gran Turismo pues, tiene bastantes similitudes con un coche de calle. De entrada, obviamente, la forma, la carrocería es de un coche de calle. Y en este caso, pues, el McLaren Artura que estamos pilotando pues, está basado en el McLaren Artura de calle. Por eso en Gran Turismo se involucran mucho las marcas de la industria del automóvil, porque al final también es un buen elemento de marketing de su producto. Pero es cierto que el coche de carreras, pues lo que es sistema de barras antivuelco, seguridad, eso siempre todos los coches lo tienen. Los neumáticos, que es lo primero que te da más rendimiento, son mucho más blandos que un neumático de calle. Digamos slicks, para lluvia hay neumáticos de lluvia. Los frenos tienen un rendimiento mucho mejor. Obviamente los frenos, sí, el rendimiento es mejor, pero también se desgastan más rápido. Por ejemplo, en Monza, que es un circuito muy rápido, hay muchas frenadas muy fuertes, muy largas. Este año hemos usado en el fin de semana de carreras únicamente 2 juegos de discos de freno, es decir, 8 discos de freno, y 2 juegos de pastillas de freno, por el desgaste que tiene. O sea, ese desgaste
digamos que el rendimiento tiene ese coste, que tiene un desgaste alto, ¿no? Pues neumáticos, frenos, tienes obviamente suspensiones, son de carreras más rígidas, son ajustables en dureza también para adaptarse a los distintos circuitos y condiciones. Tienes elementos como principalmente aerodinámicos también, que te ayudan también, sobre todo en curvas rápidas. Y luego pues un poco bueno, una serie de elementos que básicamente son más ligeros, que hacen el coche más ligero. Y en cuanto a protección, ¿funcionan los airbags igual o hay más tipos de protección? Aparte de... No hay airbags en estos coches. Simplemente tienes tu jaula antivuelco y vas sentado en unos asientos específicos y con unos arneses de 6 puntos. De 5 depende. 4, 5, 6, pero tienes más anclajes que en un coche de calle. Llevas también un Hans, que es un sistema de retención para que si tú tienes un golpe, el cuello no se vaya hacia adelante, hacia atrás, sino que te restringe el movimiento. Y esos son los principales, quizás, elementos de seguridad que hay, que ya son bastantes. Y si tienes un golpe fuerte, estás más protegido que en un coche de calle. Y además en un circuito pues tienes la asistencia de los comisarios y de las ambulancias que están en el propio circuito, que si pasa algo pues suele haber una asistencia bastante rápida. Así que, concluyendo, pues muchas gracias por el episodio de hoy, por todo tu conocimiento, por lo que hemos aprendido y bueno, porque tengas más victorias y tengas próximos años, ahora que estamos finalizando ya 2024, pues que tengas un 2025 lleno de victorias. Gracias, vamos a trabajar para ello. Hola a todos, soy Alejandro Geppert, piloto de automovilismo en el campeonato McLaren Trophy europeo, y quiero compartir con vosotros un consejo. Y el consejo es que si tienes un objetivo, tienes que estar siempre lo mejor preparado posible y trabajar día a día enfocado hacia ese objetivo. Pongo un ejemplo. El 2023, el año pasado, yo estaba compitiendo en el campeonato GT4 ibérico y fui con el mismo equipo con el que yo competía a una de sus competiciones en el campeonato McLaren Trophy europeo como ingeniero asistente, un poco para echarles una mano en la parte de ingeniería. Y en esa carrera pues surgieron varios contactos con algunos pilotos que quizás no sabía que iba a conocer, pilotos que por casualidad pues habían adquirido un coche y que bueno, estaban buscando quizás algún compañero. Este era el caso de un piloto alemán de casi 60 años que bueno, quería competir en este campeonato McLaren Trophy y por casualidad pues tomamos contacto, estuvimos hablando un buen rato y nos caímos muy bien, hubo buen feeling entre ambos. Entonces, ¿qué pasó? Que unas semanas después me contactó y me dijo que quería correr en la siguiente carrera del campeonato y buscaba un compañero. Eso fue una oportunidad brutal para mí, el poder hacer una primera carrera a nivel europeo, y dio la casualidad de que yo había estado haciendo el trabajo durante ya varios años, pero también obviamente el propio 2023, de prepararme adecuadamente, de entrenar todos los días, de tener muy claro el objetivo y estar preparado para cualquier oportunidad que pueda surgir, como esta. ¿Qué pasó? Que llegamos el fin de semana de la carrera en Alemania y de las dos carreras que hubo, una la ganamos y la otra quedamos segundos. Y en ninguno de los dos habíamos conocido ese campeonato. Yo no conocía el circuito, solo el simulador, y fue una experiencia que
sin duda me abrió las puertas a que otros equipos y otros pilotos pudieran ver lo que yo era capaz de hacer en una competición de mayor nivel. Y eso fue lo que me permitió este año dar el salto al campeonato McLaren Trophy europeo y haberlo ganado al final. Esto es algo que simplemente lo que quiero transmitir es que tienes que estar listo, y la suerte no es suerte, sino que, como se dice en algún proverbio, good preparation meets opportunity. Tienes que estar preparado para poder realmente coger esas oportunidades y usarlas para tu ventaja.